Hola, mi nombre es Delia Neri, estudiante de la Universidad CNCI, con matrícula AL067913. Esta es mi tarea del proyecto integrador de la materia de Historia de la Educación. ¿Cuáles son las principales contribuciones de la reforma y la contrarreforma y cómo se relacionan en la actualidad con la educación? Martín Lutero fue uno de los mayores contribuyentes a la reforma. Él no estaba de acuerdo con muchas de las acciones que cometía la Iglesia Católica, por lo cual forjó su propio camino, así formando la Iglesia Protestante. Sus principales aportes fueron el hacer incluyente el estudio bíblico para que todos pudieran entender el orden que llevaba la Biblia. También él se regía por el orden y por la fe sobre todo. La fe siempre antes que la razón. Por parte de la contrarreforma me gustaría hacer mención de San Felipe Neri. Era una persona que se distinguía por su humanidad y humildad. Él trató de atacar el problema por dentro, es decir, trató de quitar lo malo que tenía la religión. Él predicaba con el ejemplo, ayudando a las personas de bajos recursos para que tuvieran su educación, además de otras acciones. ¿Cómo se relaciona esto con la actual educación? Por la parte de Martín Lutero, pues a la fecha de hoy la educación sigue siendo inclusiva, sigue habiendo reglas, orden, solo que ya no se enfoca a la religión. Por parte de San Felipe Neri, aún existen profesores que van a lugares de escasos recursos para dar educación. Estas serían las escuelas rurales. ¿Qué se pretendía lograr con la reforma educativa? Pues creo que lo principal era quitarle el poder a la Iglesia Católica, ya que ya había cometido bastantes errores. Y como el nombre lo dice, era reformar la educación. Pero esta seguía teniendo el mismo objetivo de fijar la educación en la religión. Expliquemos las ideas de Martín Lutero con la educación actual. Lutero creía que el juego, la música y la curiosidad eran esenciales para la educación. Y la verdad es que en la actualidad también todavía se toma en cuenta esto, no estaba tan errado del camino. ¿Cuál es mi opinión sobre la reforma para garantizar una sociedad devota? Sus metas estaban muy bien estructuradas, pero creo que estaban mal enfocadas, ya que al igual que la Iglesia Católica pretendieron que los demás pensaran como ellos y que solamente su palabra era la que contaba. Claro que en la actualidad se logró rescatar cosas buenas sobre ellos que hasta ahorita se siguen implementando. La diferencia es que ya no se basa en la religión. Explicaré en qué consiste el plan de enseñanza de Felipe Melanchthon. Él pretendía tener la educación por etapas, como primer paso leer, escribir y hablar el idioma del latín. Como segunda fase era la gramática y por último era el vocabulario, la expresión y los conocimientos, pero en latín. Ya para finalizar este video, pues creo que hay que tomar lo bueno y lo malo de ambas partes. Para eso es la historia, para no cometer los mismos errores y aprender de ella.